Hoy, como algo curioso que pasa a los grandes pilotos, Fernando Alonso se las ve y se las desea para dedicar tiempo a la prensa asturiana, incluso cuando se supone que está de vacaciones. Concretamente, este fin de semana, Móvil Sport compartió el tiempo que el piloto asturiano tenía dedicado en principio solo a la revista Autofácil del grupo Luike, para realizar la prueba del Clio V6 de Renault Sport. Más o menos como me lo esperaba, ¿no? Los pilotos son muy buenos, de muy alto nivel. Y Australia, pues, no sé, me ha gustado mucho el circuito, ¿no? Nada más llegar allí, pues, daba vueltas a pie porque es un circuito urbano, por tanto los coches estaban rodando todavía por allí cuando yo llegué. Y bueno, es un circuito, yo creo, con unas buenas medidas de seguridad. Sí, con Flavio he hablado unas cuantas veces porque te encuentras, ¿no? En el circuito, el paddock pues, es bastante restringido, ¿no? Para las personas, solo pueden entrar los miembros del equipo y bueno, pues allí sí que lo he encontrado muchas veces y bueno, pues hablamos un poco de todo. Los Benetton Renault tampoco están yendo nada al otro mundo en estas primeras carreras y bueno, pues estamos los dos luchando por mejorar, ¿no? Con Adrián muy bien, ¿no? Es una persona maravillosa, muy simpática, muy amable en todo lo que hace y bueno, pues de momento nos llevamos muy bien, congeniamos muy bien y estamos a gusto los dos. Yo creo que es un genio, ¿no? Porque como diseñador de coches ha acertado siempre con los últimos 3 o 4 años de los coches de Minardi y yo creo que el chasis de este año con un motor pues, de los medianos pues daría mucho que hablar, pero bueno, no es así, tenemos que intentar contrarrestar con buenos reglajes, con un buen setup del coche para esa pérdida de caballos que tenemos, ¿no? En el motor. De momento no vamos a probar nada, justo antes de Barcelona vamos a hacer los primeros test para probar el control de tracción. Sí que lo tendremos, todavía no lo he probado, lo probaré justo antes de la carrera de Barcelona, entre Imola y Barcelona, pero bueno, el control de tracción ya está listo. Los mecánicos y gente del equipo pues sí que me felicitan, pero bueno, una pena, ¿no? Que al final Ralf Schumacher hiciese volver a la posición en la que había salido, pero bueno, quedan todavía 15 carreras y alguna intentaremos armar por ahí. Y seguramente que algo se notará porque el cuello, los músculos del cuello sobre todo, pues están acostumbrados a girar a derechas, ¿no? Y ahora al encontrarnos un circuito que casi todas las curvas son a izquierdas, pues sin duda alguna que es un circuito un poco más físico y donde más preparado tienes que estar, ¿no? Pero bueno, será un circuito como otro cualquiera y esperemos pues tener un buen coche allí, ¿no? Uy, la campanada de este año va a ser difícil darla, ¿no? Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Be my darling, be the one. You always know what I need, baby, you're the one I will always keep.